Bueno, ya en el video anterior habíamos terminado de crear nuestro Fetch Wrapper, que básicamente es el que está manejando la solicitud que hacemos y nos está también ayudando a manejar la respuesta con su función Handle Response. Es importante que entiendan que el Fetch Wrapper lo que está haciendo también es ponerle la autenticación a nuestro eh, solicitud. Entonces, si nosotros estamos autenticados, lo que va a hacer es poner en el header que nosotros estamos autenticados. Acá está la explicación de cómo funciona. Básicamente lo que hace es traerse de OutStore esto. Y si en out la propiedad de OutData JWT token está activada, o sea, es decir, tiene algo, como se pueden dar cuenta en nuestro modelo, nosotros habíamos creado este parámetro que le decimos que es del tipo string, o sea, entonces básicamente lo que está haciendo el fetch wrapper es decir, mira, adentro de out está la data del usuario, me voy a fijar si existe un string en su atributo JWT token y no es null. Entonces, si existe, eh, lo que va a hacer es ponerlo en el header como una autorización para que cuando nosotros hagamos una consulta a nuestra API, en este caso es el fake backend, le informemos que estamos ya autorizados para consultar data, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder acceder. ¿Qué pasa? Como habíamos dicho, esto tiene una validez que puede ser larga, corta, en este caso va a ser corta, y lo que nosotros necesitamos hacer es mantener la sesión del usuario siempre logueado. Y eso lo vamos a lograr con refresh tokens. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya nos vamos a poner a crear nuestra función de login y vamos a ir viendo cómo funciona todo. Entonces, en el out store, nosotros ya habíamos creado el logout. Lo que vamos a hacer es crear el login. Y un tema importante acá en tener en cuenta es que, como ustedes recuerdan, en el fake backend, y eso era este modelo de usuario, habíamos dicho allá cuando lo estábamos creando de que iba a existir un timeout para simular que nuestra respuesta tardaba en llegar. O sea, no, si nosotros no pusiéramos esto sería la respuesta automática. Recuerda que no estamos consultando un servidor realmente, entonces está pasando todo localmente. Y como está pasando todo localmente, no existe un delay. Y por ello lo habíamos creado artificialmente, asignándole este tiempo de demora a la respuesta. Si nosotros lo cambiáramos, después lo vamos a probar, se van a dar cuenta que la respuesta es más rápida. Entonces, como esto va a tardar, eso me da la pauta de que nuestra consulta de login va a ser, o sea, asincrónica, ¿no? O sea, va a tardar en darnos una respuesta, no va a ser inmediata. Entonces nosotros tenemos que saber manejar esto. Si ustedes se fijan en el fetch wrapper, cuando nosotros llamamos al handle response, o sea, la función que nos va a parsear la respuesta y nos la va a devolver, es una función asíncrona. Entonces, esto nos da la pauta de que nuestro login va a ser asíncrono. Y lo que vamos a hacer entonces es anteponer a la función async. Y seguramente se preguntarán, che, ¿qué pasa con el logout? ¿El logout también podría ser asíncrono? En realidad sí podría ser porque está haciendo una consulta al fake backend y va a demorar en responder, pero el tema es que nosotros no tenemos necesidad de esperar. O sea, nosotros le estamos diciendo, mirá, revocame el token y no tengo necesidad de esperar a que eso me diga, mirá, ya lo revoqué o esto o lo otro, sino que lo dejamos que siga su curso y nosotros continuamos con nuestras siguientes instrucciones en la aplicación, ¿no? Después vamos a agregar algunas cosas acá y ahí lo vamos a terminar de entender. Pero sí tengan presente que el login sí va a demorar, nos tiene que dar una respuesta, nosotros tenemos que corroborar que esa respuesta es positiva y en base a eso tomar alguna acción, ¿no? Entonces, de la misma manera que habíamos hecho con el fetch wrapper, que habíamos usado el fetch wrapper para hacer un post, em, un login siempre funciona con un post. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es un post. O sea, no estamos haciendo un get ni nada por el estilo, sino que estamos haciendo un post. Lo van a ver en todas las llamadas de la vida real que hagan a una ruta login. Ustedes van a estar haciendo un post. En este caso, nosotros lo vamos a hacer también.
O sea, me voy a copiar esto de abajo porque el código es similar y voy a asegurar de que esté bien indentado y voy a pegar. En este caso, ¿cuál era la ruta que nosotros teníamos que consultar para autenticarnos? Eso lo vemos en nuestro fetch wrapper, perdón, en nuestro fake backend. Si nosotros íbamos a la ruta authenticate, o sea, de autenticación, y hacíamos un post, lo que iba a pasar era que se iba a activar la función authenticate. ¿Sí? La función authenticate lo que hacía era tomar los parámetros de nombre de usuario y password, los convertía en un out_request_body, que era nuestro modelo, y después lo que hacía era buscar en nuestros usuarios, que era nuestra supuesta o nuestra base de datos simulada, o sea, este array, si existía un usuario con ese username y ese password. Si no existía, retornamos error. Y si existía, lo que hacíamos es agregar un refresh token, actualizar nuestra array de usuarios en la base de datos y retornar un OK con la información del usuario. Entonces decíamos que el ID va a ser el user ID, o sea, esto, etcétera, ¿no? Y lo que hacíamos también era llamar a nuestra función generate JWT token. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es generar un token y ya se lo estamos asignando. Eso ya nos va a dar la pauta de que el usuario va a quedar activo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Eh, Acá vamos a poner, recuerden que users ya está acá. Entonces lo único que nosotros tenemos que traer, nuestro fake backend, va a ser el authenticate. Vamos a copiar para no equivocarnos y directamente lo pegamos. ¿Y qué vamos a pasar acá? El username y el password. ¿De dónde lo vamos a tomar esto? De los parámetros. La función login va a tener unos parámetros que van a ser username, que va a ser del tipo string, y va a tener un password que también va a ser del tipo string. De esa manera nosotros ya le estamos pasando los parámetros, que es lo que nos pedía el body de nuestro fake backend. O sea, decía que la función authenticate de alguna manera tenía que obtener un username y un user password del body del out request body. Entonces lo que nosotros estamos haciendo acá es crear un body, básicamente. Y como les decía, estamos haciendo un post a la ruta base, que en este caso es localhost. En su endpoint users estamos llamando al endpoint authenticate. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a encapsular en porque esto nos va a devolver una respuesta, o sea, esa respuesta la vamos a llamar data, entonces vamos a decir que eso se lo vamos a asignar directamente acá, porque lo que nos va a devolver nosotros ya sabemos lo que es un usuario, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es decir que this, recuerden que cuando nosotros queremos referirnos a una variable que tenemos en nuestro store, lo hacemos con this, out data, va a ser igual a, recuerden, que esto era una promesa, lo que hablamos antes, que esto era sincrónico, entonces tenemos que poner await. Entonces esto va a ser asincrónico, va a ser una consulta, ya sabemos cuánto va a demorar, porque nosotros en nuestro fake backend ya lo sabemos, va a demorar un segundo en respondernos, entonces vamos a esperar hasta que nos dé esa respuesta, vamos a esperar un segundo, y mientras tanto lo que vamos a hacer es, bueno, por ahora vamos a guardar, pero lo que debería pasar es que nosotros deberíamos ya también guardarnos el token. Entonces lo que vamos a hacer va a crear una función para empezar el tiempo del token. Nosotros vamos a tener que investigar cuánto tiempo de expiración tiene nuestro token, compararlo con la hora actual en la cual estamos realizando nuestra solicitud y con eso calcular el tiempo de expiración. Y en base a eso tomar algunas acciones más. Recuerden que nosotros tenemos que actuar antes de que el token se expire para que el usuario nunca pierda su sesión. O sea, entonces lo que vamos a tener que hacer es
crear una función que nosotros nos ayude a, por un lado, empezar a contar ese tiempo y otra que nos ayude a hacer una renovación en caso de que fuera necesario. Entonces lo que vamos a hacer es crear una función que se va a llamar start refresh token timer. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que con esto empieza el tiempo de refresco de nuestro token. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber primero? Lo primero que necesitamos saber es que si existe o el usuario ya está eh, logueado. Para eso, si nosotros consultamos a data, o sea, nuestra variable data dentro de nuestro estado, ya debería tener datos. Recuerden que nosotros habíamos puesto una wait para esperar que eso pasara. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos login, esperamos que eso pase y ya vamos a tener los datos. Entonces, si nosotros ejecutamos nuestro start refresh token timer después de esta instrucción, ya deberíamos tener los datos. Por ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir if this en negativo o lo contrario de out data, o sea, no existe nada en data, o this out, perdón, out data, JWT token no existe, retornamos, no hacemos nada. ¿Sí? ¿Qué sucede si existen? Bueno, ahí vamos a tener que empezar a trabajar con nuestro token. Lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a parsear de un objeto JSON, objeto JSON de base 64 y vamos a hacer lo siguiente, const JWT base 64 va a ser igual a, perdón, this out data split usando la función split que se aplica a string en un punto. Recuerden que, y esto ya lo vimos varias veces, nuestro token tenía distintas partes, tenía un header, tenía un signature y en el medio estaba nuestro payload, ¿no? Y nosotros estamos apuntando a eso. Entonces, vamos a decir que decoded token va a ser igual a JSON parse y acá vamos a usar una función nativa de JavaScript que se llama atop. ¿Qué, qué es lo que hace atop? A ver si nos paramos encima nos dice. Acá nos dice que la función atop descodifica una cadena de datos que ha sido codificada utilizando la codificación en base 64. Básicamente es lo que nosotros necesitamos, por eso lo vamos a utilizar. Entonces decimos a top, ¿y qué le tenemos que pasar a top? Le tenemos que pasar nuestro JWT base 64. No sé por qué me está tirando un error. Y es probable que sea por que, claro, yo usé la función split, pero me olvidé decirle que la posición que nosotros necesitamos es la posición número 1. O sea, recuerden que el token tiene tres, o sea, tres partes. Está el header, está el payload y está el signature. Cuando nosotros usamos split siempre nos devuelve un array. Entonces, como nos devuelve un array de strings, lo que nosotros necesitamos es usar la posición 2, la posición 1, perdón, que vendría a ser la segunda posición, en la cual está nuestro payload.
y lo que vamos a decodificar es eso, ¿no? Entonces, y este split, creo que esto se hace por un convención, lo voy a poner de esta manera. De comillas doble, voy a usar comillas simples. Entonces ya tengo mi JSON Web Token decodificado, o por lo menos el payload, que es la parte que yo necesito y la que me interesa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros tenemos que obtener, recuerden que en esta parte que nosotros, donde está el payload, tenemos el dato importante que nosotros necesitamos, que es el expiring time. O sea, cuándo va a vencer el token, cuándo va a expirar el token. Entonces, vamos a crear ahora un timeout, o sea, una cuenta hacia atrás, para refrescar el token antes de que expire. Que básicamente ese es nuestro objetivo. Entonces, vamos a decir const expires new date. Recuerden que nosotros estamos trabajando con un valor de tipo date, o del tipo fecha, del tipo tiempo, o sea, en el cual vamos a decir que de nuestro decode obtenga exp, que vendría a ser el tiempo de expiración, y lo multiplique por 1000, porque de esa manera yo lo voy a obtener en segundos. Entonces, una vez que tengo eso, ya puedo definir el timeout. Entonces, decimos const timeout va a ser igual a expires, nuestra constante anterior. O sea, perdón, acá me faltó una S. Get time. Recuerden que esto, al ser del tipo date, nosotros podemos acceder a una serie de funciones que son todas relacionadas con fecha. Y en este caso estamos usando la getTime, que es para obtener la hora, ¿sí? Eso le vamos a restar a dateNow, que vendría a ser también la hora actual o el momento actual, menos 60. ¿Por qué 60? Porque nosotros queremos hacerlo antes, un minuto antes de que el token expire. Entonces, vamos a decir que el tiempo de renovación del token, o sea, la hora exacta de renovación del token va a ser de la resta de la obtención del tiempo de expires al tiempo de ahora, menos un minuto, o sea, o 60 por 1000, que vendría a ser un minuto, o sea, 60 segundos. Ya tenemos eso. Y lo único que tenemos que hacer ahora es crear nuestra función para refrescar el token. O sea, nosotros todavía no la tenemos creada. Entonces nos faltaría hacer eso. ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, nosotros tenemos una ruta ya preparada en nuestro fake backend para hacer ese tipo de cosas, ¿no? No me acuerdo. Acá lo tenemos. Nosotros, si mandamos una consulta del tipo post a la ruta refresh token, vamos a refrescar el token. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y para lo cual vamos a crear una función justo arriba de otra, donde vamos a hacer una consulta de la misma manera asíncrona, porque recuerden que tenemos que esperar una respuesta. Refresh token, que no recibe ningún argumento, o sea, no es necesario que reciba ningún argumento. Sí, sí, lo necesario es que digamos, como en la consulta del login, que necesitamos hacer una consulta pero en este caso no a la ruta authenticate, sino a la ruta refresh token. Que no era así si no me equivoco, por las dudas la vamos a ver. Esto no requiere ningún tipo de body. De hecho, no tengo ningún argumento para pasarle. Acá tengo que poner una coma, por eso me marca el error de abajo. Y vamos a copiar bien la ruta de nuestro fake backend. Entonces, la ruta es refresh token.
El prefijo user no lo tengo que usar porque ya lo tengo acá. Entonces, acá estaba bien, pero igual por las dudas voy a copiarlo. Y de esta manera nosotros ya le estamos mandando una instrucción a nuestro servidor diciéndole, che, mira, de este usuario, refrescame el token. ¿Sí? Entonces, una vez refrescado, ahí puedo nuevamente comenzar mi función start refresh token timer, que de hecho no está terminada porque acá lo que tenemos que hacer nosotros es devolver o indicarle a nuestro estado el refresh token timeout, que si ustedes se acuerdan es una propiedad que puede ser un número o puede ser nula. Entonces esto va a ser igual, como se lo pueden imaginar, a set timeout, o sea, la misma función que venimos ya utilizando, que nos ayuda a crear una tarea repetitiva a cada eh, intervalo de tiempo. En realidad no repetitiva, pero sí que se demore cierto intervalo de tiempo. Decimos this refresh token y ¿qué le pasamos? El timeout. Entonces esto le va a dar la instrucción de cuándo tiene que hacer eh, refrescar el token. Y lo que estamos llamando acá, este refresh token, es esta función. Entonces, lo que estamos haciendo, si ustedes se fijan, es ejecutar esta función y en esta función volvemos a ejecutar esta función. O sea, estamos haciendo un ciclo, básicamente. Y para terminar, lo que tenemos que hacer también en nuestro eh, ruta de login es que cuando ya se logueó el usuario, this start lo mismo. Este vendría a ser lo que dispara el ciclo. Entonces el usuario se conecta, empieza a correr el timeout de start refresh token timer. Cuando se cumple el timeout, se ejecuta esta función y se vuelve a ejecutar esta función. Entonces nuevamente empieza todo el ciclo de vuelta. Esa es básicamente la lógica que hace que nuestro usuario permanezca conectado todo el tiempo. Entonces, con eso ya lo tenemos listo. ¿Sí? Vamos a guardar acá y hasta acá llega el video de hoy. Ya para la clase que viene, o para el video que viene, nos faltaría solamente detener el... O bueno, vamos a hacerlo enseguida. Se va a hacer un poquito más largo el video, pero lo hacemos enseguida y ya nos olvidamos del AutoStore por ahora. Entonces ponemos como acá y creamos una función stop refresh token timer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Acá vamos a cortar el ciclo que nosotros habíamos creado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bajo una condición, o sea, si existe dentro de nuestro estado el refresh token timeout, vamos a decir clear timeout, que también es una función nativa de TimeScript, que vendría a ser para detener este tipo de cosas, y decir this out refresh token timeout, y después vamos a asignarlo, justamente como me lo sugiere el copiloto, me dice que del estado el refresh token timeout va a ser igual a null. ¿Y en qué momento nosotros usaríamos esto? Seguramente ustedes me están preguntando. Si ustedes se fijan, cuando nosotros hacemos logout, deberíamos de tener ese ciclo. Entonces lo que hacemos acá es this stop token timer. Refresh token timer, perdón. ¿Qué más debería pasar en el logout? Nuestro outData debería ser igual que null. O sea, en nuestro estado, el usuario, si nosotros no estamos logueando, ya no lo tenemos. No deberíamos tenerlo en nuestro estado. O sea, ya está eh, fuera el usuario, básicamente. Entonces lo volvemos a que sea null. ¿Y qué debería pasar como última instancia? Que no sé si importé router, pero si no lo importé lo voy a hacer. Porque cuando nosotros hacemos logout, lo que debería pasar
es que nuestro usuario vuelve a la ruta de login. O sea, básicamente volvemos a esta pantalla. This login, perdón, router push name login. Esto lo vamos a cambiar para que sea más literal. Lo vamos a poner así. Entonces, básicamente, cuando hagamos logout, lo que va a pasar es que nosotros vamos a detener el refresh token, vamos a setear nuestra data de usuario en null y vamos a hacer que el usuario navegue a la ruta de login. Cosa de que si quiere volver a entrar, se puede volver a loguear. De esa manera ya terminamos con nuestra lógica en nuestra store de piña. Lo que vamos a hacer en el video próximo, y ahora sí vamos a cortar el video porque ya se hizo muy largo, es ya desde nuestro formulario llamar a todas estas funciones y así podamos seguir trabajando. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.